de acuerdo en que no es acertado. Lo que está haciendo es poner en la diana a los periodistas. No exageremos las cosas. En la diana están los periodistas de Telemadrid que se atreven a contestar al gobierno. Insisto, como han hemos echado a dicho Pilar y yo, 700. pero perdóname, en democracia esto se arregla en los tribunales. Si tú consideras que han mentido, derecho de rectificación, que figura en nuestras leyes, es una ley orgánica. Pero si no estoy defendiendo la web. Grandes palabras hay que reservarlas. Si no estoy defendiendo la web. En todo caso, Juan, comparar Telemadrid, la televisión andaluza, la televisión vasca, con Venezuela y con Telemadrid es una televisión propia de un régimen no democrático. Demuestra, en serio, mucha ignorancia. Oye, no, perdona. Vamos a seguir hablando lo que ha dado. Pregunta a cualquier trabajador de Telemadrid lo que considera de esa cadena. Y pregunta a los madrileños que le han hecho pasar de ser líder de audiencia a tener 0%. Bien. Estamos en Telecinco, no estamos en Telemadrid. Ya habéis opinado sobre Telemadrid, pero quizás estaría muy bien plantear en Telemadrid hacer un debate sobre lo que estáis hablando vosotros. Bueno, al menos algo era imposible, que es que dieran la manifestación del orgullo gay, y al menos ha sido un paso porque lo han dado por primera vez. Dicho esto, y así barro para casa, dicho esto, seguimos hablando de las consecuencias de esta opción que ha lanzado Carmena. A mí una de las cosas que me preocupa es que Carmena dijera que las notas de prensa que se podrían colgar una tras otra no sirven de nada. Bien, la web ha recibido, y tenemos la portada del periódico La Razón, que lo compara, y seguimos hablando, con web mordaza de Maduro y Evo Morales, tal y como decía Joaquín, con el noticiero de la verdad que en 2013 creó Nicolás Maduro. Lleva tan solo un día y la nueva web de Carmena ya ha rectificado a 4 periódicos, con lo que para ellos es su verdad. Una publicación que algunos medios ya comparan con las acciones de Maduro en Venezuela, con algunos medios privados. Y es que, a pesar de que Carmena anunciaba esta medida como original, es una decisión que creemos que es creativa y interesante hacer ese blog. Es decir, que forma parte de toda la política que queremos llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid. Una web que además por el momento no admite comentarios de los lectores. Algunos periodistas recuerdan que en septiembre de 2013 fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunciaba la creación de un espacio para informar sobre la actividad de su administración y rectificar a los medios de comunicación privados. Un espacio que se llamaría el Noticiero de la Verdad. Como estamos haciendo ahora con una nueva modalidad de comunicación, vamos a sacar también el Noticiero de la Verdad, para pasarlo en cadena nacional de radio y televisión al mediodía y en la noche. Este noticiero, al igual que el portal de Carmena, fue criticado duramente por la oposición política y los medios de comunicación privados, acusando al gobierno de Maduro a querer controlar la información y ejercer la censura. Eso sí, Maduro, a diferencia de Carmena, siempre ha increpado a los medios privados. Dejen de vivir del amarillismo sangriento. Hay un periódico asqueroso en Miranda llamado La Voz. Es que cree el dueño del periódico que promoviendo esos titulares y promoviendo la violencia, él va a ser más feliz. Saquémoslo. Se ha inspirado Manuela Carmena en el Noticiero de la Verdad de Maduro para publicar su web Madrid VO. Inda, ¿no es un poco exagerado? No, es que la han copiado. O sea, no es que sea una exageración, es que la han copiado. Es que es como preguntar si los niños vienen de París, pues la respuesta es la misma. O sea, Cuidado que es horario infantil y hay vacaciones. Esto es una obviedad. Esto lo han copiado de Venezuela. Y Venezuela, que yo sepa, es una dictadura. Es una dictadura. En Venezuela los líderes de la oposición están en la cárcel. Entonces, copiar eso de un país como Venezuela o de Bolivia, que no es tampoco una democracia de mucha calidad, pues hombre, a mí me parece... Escuchábamos a Maduro hablando de libertad de prensa cuando han cerrado periódicos, han cerrado todos los periódicos radio, menos uno. Canales de televisión, y se ha cargado el principal grupo mediático. El único periódico del que país, queda, el Nacional, tiene un problema porque no puede imprimir, porque no le están estrangulando y no dejan tocar papel. Yo no sé si lo han copiado o no lo han copiado y francamente me da igual. Pero hasta ahora, en este país, llevamos más de 30 años de democracia y a ningún ayuntamiento se le había ocurrido tener que poner las notas de prensa citando periodistas y medios de comunicación que a su juicio están o equivocados o están tergiversando la verdad. Y el hecho de que una institución pública, como es un ayuntamiento, dé este paso, a mí me parece
cuanto menos sorprendente. Yo no sé si será muy progresista o no, pero francamente en este país ha gobernado en pueblos, en ciudades y en el gobierno gente de todos los partidos políticos y qué casualidad que de repente se nos ocurre que es que los periodistas somos todos tontos y malinterpretamos las cosas. Y entonces tienen que poner nuestros nombres y apellidos y nuestros medios para explicarle a la gente que no entendemos cómo comunican. Entonces a mí esto me parece muy sorprendente. Eso se llama fascismo, porque no lo ha hecho ni Izquierda Unida, no lo ha hecho ni el PSOE, no lo ha hecho ni el PP. Hace pocos meses esa tentativa, ¿no?, de multar también las filtraciones o sancionar las filtraciones que hubo, se retiró enseguida por parte del Partido Popular. Bueno, otra fascistada. Sí. Bueno, pues eso. Se rectificó enseguida, sí, afortunadamente. Pueden rectificar. Pues ayer la alcaldesa insistió en que está muy contenta con versión original. ¿Presupuesto? ¿Cuánto vale esta web? ¿Quién la lleva? No tengo ni idea. A ver, los servicios de comunicación esto tendrá un precio. Para que no haya ninguna duda, me parece un disparate esta web. Vale. A continuación, las grandes palabras hay que reservarlas para las grandes cosas. Y me parece que mezclar cosas como libertad de expresión, mordaza, fascismo, comparación con Venezuela, que lo que estás haciendo en el fondo es banalizando el disparate que ocurre allí donde encarcelan a gente, me parece que es una exageración. Porque no es una exageración porque en Venezuela se empezó así. Porque no veo en qué limita la libertad de expresión. De Venezuela vamos a seguir hablando. En Venezuela se empezó así. Además de todo, me parece un error estratégico, además de todas las cosas, y por tanto, y esto ya es un atrevimiento mío, yo creo que esto va a durar lo que va a durar. Es lo que digo yo. De Venezuela vamos a seguir hablando, sé que es un tema que te apasiona, Eduardo Inda. En España se habla de Venezuela. ¿Sabes lo que me apasiona? La libertad de los venezolanos. Venezuela es un país que yo quiero, pero sobre todo lo que me preocupa a mí es la libertad de los venezolanos. Y me preocupa que no haya democracia en Venezuela. O sea, es decir, no es una obsesión, es una preocupación democrática. Digo que en España se habla mucho de Venezuela, pero también en Venezuela se habla mucho de España. Nicolás Maduro ha vuelto a cargar contra nuestro país y lo ha hecho para anunciar que va a denunciar ante todos los escenarios posibles la conocida como Ley Mordaza, una ley que dice atenta contra los derechos humanos. Esto lo dice Nicolás Maduro. Nicolás Maduro vuelve a cargar contra el gobierno de España. Advertencia desde Venezuela a Rajoy, al que se dirige así. Los Rajoy y los rajaos. En la diana, la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos, que la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley Mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo. Maduro se lleva las manos a la cabeza, aplaudido por su público, critica con dureza la ley y hace una promesa. Venezuela es una república democrática. Vía al socialismo y jamás tendrá una ley Mordaza, una ley Rajoy. Mientras, aumenta la lista de opositores inhabilitados. La última, María Corina Machado, que no podrá presentarse a las próximas elecciones de diciembre. Su respuesta esta. Actúan como los dictadores que son, que se preparen. Nosotros vamos a actuar como la mayoría que somos. ¿Y en nuestro país? Una ocurrencia más. El ministro Margallo asegura que les trae sin cuidado estas palabras de Nicolás Maduro. Claro, escuchar a Maduro hablar de libertad de expresión o de libertades, como escuchar a Luis Bárcenas hablar de contabilidad. Sí, o de decencia. Que... Sí, o de decencia no, pero sí es evidente. Y luego que nos dé lecciones de democracia a este señor, insisto, que tiene encarcelados a los principales líderes opositores, que asesina a los ciudadanos venezolanos en las calles de Venezuela. Hombre, no hay nada comparable a Venezuela y a mí me da mucha rabia. Yo he estado en varias ocasiones, conozco a muchos venezolanos. Hay gente que realmente lo está pasando increíblemente mal, perseguidos, torturados en las cárceles simplemente por pensar distintos, entre ellos el propio Leopoldo López, que es el líder del Partido Socialista en Venezuela. No es ningún peligroso derechista, ¿verdad? Bueno, aunque fuera derechista. Por supuesto, que no te quepa ninguna duda, porque es que aquí parece que solo puede ser de izquierdas y entonces eso es democrático. Hoy sale en los medios de comunicación también María Corina Machado, que también ha dicho que va a desafiar bueno, es que ayer la han prohibido. Exacto, ayer la han María Corina Machado, hay que recordar, mira, en YouTube hay unas imágenes espeluznantes de cómo a María Corina Machado, en un debate en el Parlamento venezolano, una diputada del poder le apalea, le da una paliza en el Parlamento, le da una paliza, la tira al suelo y la patea en el suelo. Es decir, eso es Venezuela. Y por cierto, de ahí han copiado la versión original de Carmen.
Oye, ha hecho muy bien Joaquín esa analogía con Luis Bárcenas. Pues vamos a hablar también de Luis Bárcenas, Joaquín, porque quiere recuperar su puesto como tesorero en el Partido Popular. Pero no. Pero sigue. Vuélvelo a repetir, porque es que de verdad, que no es el día de los santos. ¿No le habían despedido? Quiere recuperar su puesto como tesorero popular. Ahí estáis viendo el titular del País. Porque, bueno, el Partido Popular evidentemente se niega a readmitirlo y Bárcenas pues dice, bueno... A Podemos se ha referido hoy Alexis Tsipras. En medio del torbellino que vive a cuenta del acuerdo, el líder de Syriza se ha mostrado convencido de que las políticas de austeridad serán castigadas en las urnas y espera que en España ganen fuerzas parecidas a su partido. Las políticas de austeridad no serán la única opción en Europa. Nuestro deber es no caer y que otros como nosotros lleguen al poder. Miramos ahora hacia Venezuela. Allí Nicolás Maduro ha vuelto a atacar a España, acusando al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ser unos fascistas a cuenta de la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, Maduro ha amenazado con denunciarlo ante la ONU. A mí se me ocurriera, por ejemplo, agarrar la ley mordaza represiva del franquismo español que acaba de apoyar, aprobar e imponer Rajoy. Igualita la traigo para acá. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos. El ministro de Exteriores se ha referido a ese país para desmentir de manera rotunda que desde el gobierno de nuestro país se financia la oposición al régimen chavista. Escuchamos a Margallo. Es rotundamente falsa. Una ocurrencia más y rotundamente falsa. Es que no tiene ninguna consistencia. Si tuviésemos que estar llamando al embajador cada vez que se produce una declaración de este tipo, yo me gastaría el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores en billetes de Iberia. La ley mordaza represiva del franquismo español acaba de apoyar, aprobar e imponer Rajoy. Yo vengo y la apruebo para Venezuela. ¿Qué creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley? La dictadura de Maduro, no sé qué cosa. Es una ley que viola los derechos humanos, que viola la Carta de Naciones Unidas. Gracias, Dani. Y atentas ahora a las palabras de Nicolás Maduro, que amenaza con denunciar en las instancias internacionales la Ley de Seguridad Ciudadana Española, la ley mordaza, por atentar contra los derechos humanos. Y se pregunta qué pasaría si se le hubiera ocurrido a él aprobarla en Venezuela. Está prohibido protestar en España. En España se ha impuesto una dictadura. No hay quien le amordace. ¿Patalee Rajoy o no patalee? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a acordarse del gobierno de Mariano Rajoy en su propio programa de televisión. Dígame la ley mordaza en España. Ay, Dios santo, ¿no tiene nombre? Pues para no tener nombre, Maduro ha encontrado una definición para la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos, que viola la Carta de Naciones Unidas, que viola el Pacto de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero no contento con esto, amenaza con llevar esta ley ante los tribunales internacionales. Que la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo. Un nuevo ataque a España que el ministro de Asuntos Exteriores se ha tomado con humor. Si tuviésemos que estar llamando al embajador cada vez que se produce una declaración de este tipo, yo me gastaría el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores en billetes de Iberia. Estas declaraciones llegan en un momento tenso en las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. Y tras la reciente y frustrada visita de Felipe González a los presos políticos del régimen Leopoldo López y Antonio Ledezma. Palabras de un presidente de Venezuela que chocan con la realidad que se vive en su propio país. Estado en el que la represión o el encarcelamiento de líderes políticos por su forma de pensar dibujan una realidad utópica en cuestión de libertades.
Critica a Maduro lo que ve desde fuera, no lo que tiene en casa, como nos recordaban en el reportaje. Esto es un puro disparate, ¿no? Sí, Me refiero absolutamente. A que podría haber añadido, desde la credibilidad que me otorga mi respeto a la libertad de información y a las libertades en general, condeno la ley Mordaza. O sea, la ley Mordaza la hemos cuestionado mucho desde aquí, pero siempre en los estándares de una democracia que no es Venezuela cada vez que Maduro se pone a explicarse en estos términos. No hay papel para los medios de la oposición, las cadenas opositoras se han ido cerrando, tenemos lo que Maduro llama hegemonía comunicacional. Y este es un término propio, o sea, un presidente cuya expresión absoluta de la tolerancia hacia los demás medios es la hegemonía comunicacional, no está en grado de ponerle un mínimo reparo a la ley Mordaza, ley que a mí no me gusta absolutamente nada, por otro lado, pero que es pronunciadas las objeciones desde Maduro, es casi una sensación tragicómica. Bueno, y además llega en un momento, como escuchábamos, que tampoco las relaciones con Venezuela sean maravillosas, ¿no? No estamos en el mejor momento, desde luego, y esto es una puntillita más que nos mete Maduro. Hombre, ha dicho una cosa sorprendente, bastante exótica, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Se imaginan qué pasaría si se nos hubiera ocurrido a nosotros crear una ley aquí? No, si es que él tiene leyes peores y hace cosas peores que lo que propone la ley Mordaza. Dicho lo cual, la ley Mordaza en efecto es una ley que recorta libertades. Sí, claro que las recorta, pero desde luego no es Nicolás Maduro la persona más autorizada como para decir qué libertades recorta esa ley cuando él recorta muchísimas más. Nos tiene acostumbrados a estos exabruptos. Y me llamaba la atención las declaraciones del ministro, ¿no? Decía, bueno, es que si tengo que empezar a llevar a consultas, pues es que me gasto. No, lo que sugiere Margallo es que el embajador se quede ya en exteriores, así no hay pues que te digo una cosa, viajar continuamente. Yo creo que es mucho mejor que se lo tomen así, porque si estaríamos con conflictos diplomáticos permanentemente si tomáramos en serio las barbaridades que dice Maduro. También hay para todo un límite, porque no son las primeras palabras que a Rajoy le ha llegado hasta insultar directamente. Entonces, ¿hasta qué punto hay un momento en el que hay que decir basta? Sí. Después, cuando habla Maduro de clamar en los foros internacionales, no sé cuál le queda, porque su papel se ha ido agotando y cada vez empequeñeciendo. No contó nunca con que Cuba pudiera hacer una apertura hacia Estados Unidos como la que ha hecho, y sí es significativo, en todo caso, que la mala relación de Venezuela con España desde luego daña los intereses de las empresas españolas que están ahí, que forman parte de las amenazas con que Maduro también asfixia esa actividad económica. Creo que la relación de Venezuela y España está en su peor momento, pero no por el papel de la diplomacia española, sino por los exabruptos continuos y calculados de este sujeto. Y calculados, bueno, hasta qué punto puede tener un mínimo recorrido lo que el señor Maduro está planteando, una denuncia a las instancias internacionales, Maripau. No, nada, yo creo que recorrido cero. Y si lo llega a poner en marcha también. Si lo llega a poner en marcha, es que yo creo que es una bravuconada, es la manera de hacer política que tenía su antecesor, Chávez, que ha sido un grandísimo modelo para Nicolás Maduro. Hacen política a base de bravuconadas, además de otras cosas infinitamente peores, como es privar de libertad y hacer que el sistema político, a pesar de que se llaman y se consideran democracia, han conseguido que el sistema político esté invalidado, porque no hay oposición, no hay juego político, eliminan, quitan de en medio a los opositores, por tanto, el sistema de partidos no existe. Es lo que ocurre en las dictaduras, no en los sistemas democráticos. Oye, ¿sabéis cómo se fugó el Chapo Guzmán de la cárcel de máxima seguridad de México? Dándose una ducha. Lo sabéis, ¿verdad? Pues ahora no es que lo sepamos, es que lo vamos a ver, Alberto. Es la fuga más mediática, yo creo, de los últimos años, además de impresionante. Antes de fugarse, el Chapo Guzmán parecía inquieto y no paraba de moverse. Es lo que se ven en unas imágenes difundidas por las autoridades mexicanas de los segundos previos a su desaparición justo. Nicolás Maduro, Venezuela, va a denunciar a España por la ley Mordaza. Lo va a hacer el próximo martes. Va a llevar a España ante Naciones Unidas, según ha anunciado el propio presidente Nicolás Maduro. Dice que es una ley que viola los derechos fundamentales de los españoles. Dígame la ley Mordaza en España. Ay, Dios santo, no tiene nombre. Que la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley Mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo.
el martes ante Naciones Unidas. Esto es un chiste, ¿no? No. Esto es un programa de humor habitual de los que hace Maduro, ¿no? Tan no que, o sea, atentos a lo que ha dicho. Ha dicho, esto es una ley represiva que no se aprueba ni en Venezuela, dice. Rajoy, comentarios, ve. Está prohibido protestar en España. En España se ha impuesto una dictadura del capital financiero y de la corrupción de la derecha franquista encabezada por el señor Rajoy. Esa es la verdad verdadera y yo la voy a decir. Nadie me va a callar. Nadie nos va a callar. Esa es una ley fascista. Y desde Venezuela, con nuestra voz libre, la denunciamos. Es una ley que viola los derechos humanos, que viola la Carta de Naciones Unidas, que viola el Pacto de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así patalen los Rajoy y los rajaos. Los rajoys y los rajados. Bueno, España le mete el dedo en el ojo a Venezuela, Venezuela le mete el dedo en el ojo a España. Ay, Dos cosas. encanta. Una, tiene razón, es una ley represiva y que viola los derechos humanos. Dos, cada vez que nos metemos con Venezuela yo me acuerdo de Cuba. ¿Vosotros os acordáis que hace 5 años Cuba era el horror? Sí. Y los Castro eran el horror. Y ahora, ¿puedo acabar? Y ahora todos nos peleamos por estar presentes en Cuba. ¿Qué ha cambiado en Cuba? Nada. Ha cambiado en Cuba que ahora nos interesa económicamente. Tiene razón Maduro, dice Cristina Falladas. Tiene razón Maduro. Hablamos del señor por supuesto, que tiene... es una ley represiva que viola los derechos humanos, por supuesto. Me lo tengo que tomar a risa, no puedo. Hablamos del señor que tiene encarcelada a la oposición, del señor que cierra los medios críticos y del señor que, entre otras cosas, ha creado un estado, esta vez sí, no en Grecia, en Venezuela, un estado de inseguridad ciudadana donde las manifestaciones acaban a paliar los manifestantes. Yo me lo tengo que tomar a risa. Pero no más allá de la santidad del que denuncia, más allá de la santidad del que denuncia, la denuncia tiene razón, es verdad, ¿no? Soy crítica con algunos aspectos de la ley Mordaza. Ya lo hemos hablado aquí, lo hablamos ayer, sí, con algunos, no con todos. Yo con todos. Pero lo que dice el señor Maduro, de verdad, me lo tengo que tomar Pero porque lo dice, tú lo dices, un momento, lo dices porque lo dice el señor Maduro. Efectivamente, claro. Porque lo dice. Me lo dice una persona hacia la que tengo un respeto democrático y le escucharía. A él, no. Dejadme que os lo plantee más allá de él, pero él ha dicho esto va a Naciones Unidas y esto va el martes. De momento se debate en la Cámara de Venezuela y dice más, dice todo esto. Presten atención. Ustedes que tienen tanta conciencia, mucha más conciencia que Rajoy, de largo. A mí se me ocurriera agarrar la ley Mordaza represiva del franquismo español que acaba de aprobar e imponer Rajoy. Igualita la traigo para acá. ¿Qué creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley? La dictadura de Maduro, no sé qué cosa. ¿Cuántas cosas dirían, verdad? Como la prueban en España, la prueba la ultraderecha franquista de Rajoy. Cállate boca. No le tenemos miedo ni a Rajoy ni a 1000 Rajoy que surjan. Y os pregunto lo que dice. Si esta se hubiera aprobado en Venezuela, no estaríamos diciendo si la ley Mordaza... La verdad es que ojalá se hubiese aprobado en Venezuela, porque muy por desgracia para el pueblo venezolano, los reglamentos y la legislación que tiene aprobada Maduro sí que verdaderamente conculca los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sobre el fondo del tema, la llamada ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana, lo hemos debatido. Hay determinadas cuestiones que pueden ser mejorables, perfectibles. Es una cuestión de modas. Que se pueden retocar, pero... Hombre, decir como dice este señor que es propio de una dictadura, de la ultraderecha, de fascistas, de franquistas. Mira, te voy a decir una cosa. Si el gobierno de España esto se lo tomase en serio, inmediatamente llamaría a consultas al embajador de Venezuela en Madrid. Lo que ocurre es que ha pasado a ser un personaje cómico. La ley Mordaza ha pasado a ser un personaje cómico. La ley Mordaza es una ley que ha sustituido el papel de los jueces en algunas protestas por la discrecionalidad de la policía a la hora de poner multas. Es así, no pasa nada. Pero ¿qué es la discrecionalidad? Pero quiero decir, que es represiva es evidente. Ahora, que la denuncia venga de un señor que escupe todas las mañanas en los derechos humanos con la oposición de su pueblo, pero eso no significa que en el fondo del asunto la ley que se haya aprobado en España es represiva. Juan Carlos Monedero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Bueno, te pregunto, ¿tiene razón Venezuela? Hay que denunciar, de momento el martes se debate allí y luego se denuncia en Naciones Unidas. ¿Hay que denunciar la ley Mordaza? Es que no ha sido solamente el presidente Maduro, ¿no?
Yo creo que han sido 60 catedráticos de Derecho Penal de España, han sido 5 relatores de Naciones Unidas, ha sido Amnistía Internacional. Y yo creo que también, fíjate, es el aislamiento en Europa de Rajoy el que está construyendo una imagen nuestra fuera patética. Y ahora lo que está haciendo Maduro es simplemente dando respuesta a muchos españoles de origen que hay en Venezuela y que están escandalizados con una ley que, como él muy bien ha dicho, si se aplicara allí, estarían muchos de los que aquí están defendiendo al Partido Popular en esta ley, estarían poniendo el grito en el cielo. Y creo que Maduro ha sido muy astuto al decirle a la gente: no sean ustedes hipócritas, ¿no? Es que estamos diciendo que ya no hay tutela efectiva de los jueces, que no hay derecho de manifestación, que no hay derecho de reunión. Son cosas que afectan profundamente a los derechos humanos. Y yo creo que Maduro ha acertado en decir ese gobierno de Rajoy que se cree con derecho a criticar constantemente sin razones, pues ahora recibe parte de esa misma medicina. Monedero, perdóname que te pregunte esto así, pero ¿y de tus calcetines qué? Hoy nos has sorprendido con esto, con tu tuit diciendo: no todos los rojos son iguales, no todos los calcetines, decías tú, rojos son iguales, no todos casan. Debate colorados, de la unidad de la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Que los calcetines colorados de Podemos no casan con los de Izquierda Unida o qué? Bueno, me invitó Alberto Garzón a subir a su curso del Escorial de la Universidad Complutense. Y la verdad es que estaba aprovechando esto del verano y la canícula para dar respuesta a esa pregunta de Einstein de qué demonios ocurre con el calcetín que desaparece, ¿no? Y mientras que yo estaba con eso, estaba pensando en las dificultades que tenemos para construir la unidad popular. Y luego a la vuelta, cuando después de estar un par de días discutiendo, puse un poco de orden y me di cuenta que había algunos calcetines que había que tirarlos directamente porque ya estaban destrozados. Otros había que zurcirlos. Pero me encontré con que había 17 rojos, todos muy parecidos y todos diferentes y gritando: yo no tengo nada que ver contigo. Y me pareció una metáfora ideal. A ver, Monedero, Ahora en Común no tiene que ver con Podemos, Izquierda Unida no tiene que ver con Podemos, Equo no tiene que ver con Podemos, o al final, oye, todos en el mismo cesto y unidad de la izquierda. Mira, yo creo que hay una... Hemos visto en la vida, no se ve ninguna parte. Aquí cae el precio hoy y la bajada es de aquí 5 años. Vamos a ver si le parece un vídeo con lo que va a suponer la operación salida de estos días aquí en España, y enseguida seguimos hablando con él. Estas vacaciones nos saldrán un poco más caras. El precio de la gasolina se ha disparado en los últimos 6 meses. Ha subido un 16%, su máximo anual. Pero ¿qué hacemos los españoles para ahorrar combustible? Trato de no poner el aire acondicionado muy alto, trato de equiparar, de que la carga esté lo más repartida posible dentro del coche. Correr menos, pisarle menos. ¿Qué otras cosas haces tú para ahorrar en gasolina? Pues lo que me enseñaron en el carné, utilizar la conducción eficiente. Jorge Castellanos, jefe de movilidad del RACE, ¿qué nos aconsejas para ahorrar en el consumo de gasolina? Pues precisamente con este calor algo importante es gestionar bien el aire acondicionado, no llevarlo muy alto. La estructura de nuestro coche, ¿debemos o no debemos llevar vacas o portabultos detrás? Tanto la vaca como un portaequipajes pues va a ir ofreciendo una resistencia al aire que va a hacer que el motor trabaje más y por lo tanto consumamos más combustible. El estilo de conducción, la manera en la que cada uno de nosotros cogemos nuestro coche. Eso es fundamental, desde luego. Con un estilo de conducción bueno podemos reducir hasta un 15% el consumo de carburante. ¿En qué condiciones tenemos que tener nuestro coche para evitar gastar tanta gasolina? Una puesta a punto va a hacer que consuma menos, pero desde luego lo que es fundamental es el neumático, el estado de los neumáticos. En esta gasolinera, una de las más baratas de la Comunidad de Madrid, los clientes pueden llegar a ahorrarse una media de 10 céntimos por cada litro. ¿Cuánto dinero te ahorras en estas gasolineras con respecto a una convencional? Pues unos 20, 30 euros aproximadamente. Bueno, al final es un ahorro al mes y ahorro llenado unos 3, 4 euros. A lo mejor mensualmente he hecho 4 o 5 veces, pues sí, es un beneficio, ¿sabes? El litro de gasolina, ¿cuánto cuesta aquí? 1,29 el gasolina y el 1,0 algo el diésel. Se nota, me imagino. ¿El bolsillo lo agradece? Hombre, sí que lo agradece, sí. Al cabo del año son muchos euros. Se nota mucho, sobre todo cuando lo utilizas el coche diariamente, tanto para trabajar como para salir, se nota mucho. ¿El bolsillo lo nota y el coche lo nota? Bueno, al final es lo mismo, yo creo. Lo mismo esta que la de ahí arriba, quiero decir. O sea que...
Es normal porque al final, señor Calderón, el 60% de la gasolina que estamos pagando son impuestos. Así es. ¿Y por qué? Bueno, pues esas son determinaciones de los países, que cada país tiene sus propios mecanismos fiscales, ¿no? Nosotros en la OPEP no participamos de ninguna forma, o no participamos, nunca hemos participado en la fijación de los precios de los combustibles al consumidor. Ahora con el acuerdo de Irán, Arabia Saudí está muy preocupados. Bueno, y esto es yo creo que esta es la cuestión más importante que ha ocurrido en la política del Medio Oriente en el transcurso de los últimos años. El presidente Obama va a pasar a la historia no por haber sido la primera persona de raza negra que accede a la presidencia de los Estados Unidos, sino por dos cuestiones que para mí son importantísimas desde el punto de vista de la política internacional. En primer lugar, este acuerdo con Irán. Este acuerdo con Irán va a producir una distensión con ciertos países del Golfo, y creo que lo que Estados Unidos anda buscando es la participación del régimen iraní, que es chiita, en el combate al Estado Islámico, que constituye una verdadera amenaza para la tranquilidad y la paz, no solamente del Medio Oriente, sino también de Europa. Los tienen aquí ustedes enfrente, en los países del norte de África. El mundo no se ha percatado de la importancia que esto tiene. La capital de Irak, Bagdad, los yihadistas, la gente del Estado Islámico, está en Ramadi, a 100 kilómetros de distancia, y la situación es extremadamente complicada. Y ellos son sunitas, el régimen iraní es chiita. Es posible que tenga una participación más activa en el combate al régimen islámico. Pero hay otro elemento sumamente importante que quiero señalar. No sé si ustedes vieron la televisión anoche. Los que salieron a manifestar a la calle fueron jóvenes, con gran entusiasmo, con gran alegría. En Teherán, una manifestación de júbilo por este acuerdo. Bueno, claro, ¿y por qué esto es importante? Quienes han gobernado Irán en el transcurso de los últimos 30 años han sido la gente que dio la revolución con Khomeini. Pero el 70% de la población ha nacido después del avenimiento de la revolución islámica. Esta gente tiene una mentalidad distinta, más moderna, más abierta, mucho más progresista. Y Rouhani, el presidente, ha captado eso. Y yo creo que esto va a significar eventualmente ciertos cambios políticos en Irán. ¿Va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo, evidentemente. Es importante. Pero es importantísimo. ¿Y esos cambios cuándo llegan a su tierra? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo con Cuba es el otro aspecto importante del régimen, de la nueva política del presidente Obama. Yo creo que esta triangulación que se viene presentando entre el Vaticano, que juega un papel determinante, una política efectiva y silenciosa, pero es muy efectiva. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba va a ser determinante en la geopolítica de América Latina en general. ¿Por qué? Porque los hermanos Castro lo que andan buscando es tiempo, porque no tienen edad para estar 20 años más en el gobierno. Busca Maduro. Y va a venir, bueno, yo creo que el régimen venezolano cada vez se está viendo más aislado, más solo. ¿Por qué? Porque le quedan pocos amigos internacionales. A nosotros nos ha costado mucho, a los opositores venezolanos, que el mundo entienda lo que nosotros estamos pasando en Venezuela. Fueron muchos años que nos tomó para que lo comprendieran, para que entendieran lo que está ocurriendo. Es una dictadura. Una dictadura, ¿por qué? Porque realmente las elecciones, ¿quién las gana? Nosotros en las últimas elecciones parlamentarias sacamos 200.000 votos más que el régimen de Maduro, pero 30 diputados menos. ¿Por qué? Porque organizaron los circuitos electorales de manera tal que con menos votos sacar más diputados. Pero esto de Cuba tiene mucha importancia para Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que el régimen cubano no va a poder soportar en las mismas condiciones lo que significa una apertura frente a los Estados Unidos. El flujo financiero que va a venir, luego el flujo de gente que va a venir a Cuba va a significar un cambio. La gente que dice que Cuba va a ser China en Latinoamérica, eso no es posible. El cubano es más propenso a hablar, a exteriorizar sus sentimientos que el chino. Inclusive con esta dictadura férrea que hay. Entiendo. Los que van allá saben perfectamente bien que los cubanos tratan de transmitir algo de lo que está ocurriendo. Yo creo que se va a producir un proceso de apertura democrática en Cuba, que va a ser muy importante para toda América Latina. Y yo creo que va a ser, al final, conveniente para los intereses de nosotros, los demócratas venezolanos. Humberto, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión. Evidentemente, si este acuerdo sigue adelante, lo normal es que los precios del petróleo bajen. Eso sería lo normal. ¿En qué medida es malo esto para Venezuela? Mira, cuando triunfó la revolución islámica en Irán, el régimen del Shah estaba produciendo 5 millones de barriles de petróleo por día. Ahora, esta gente con un radicalismo que lo primero que hicieron fue despedir a todos
los altos ejecutivos, la gerencia media y los técnicos de la empresa nacional petrolera, de National Iranian Oil Company, NIOC. Entonces, aquello fue manejado por gente que no tenía la experiencia, el conocimiento, las capacidades. La producción se cayó a 2,5 millones de barriles por día. Luego de tantos años, Irán apenas está produciendo con un potencial, con más de 100.000 millones de barriles de petróleo de reservas. Irán produce 2.800.000 barriles, pero la industria petrolera, con tantos años de aislamiento, con tantos años de cerco económico, está obsoleta, está vieja y va a tomar tiempo. No es así de un día para otro. No ocurre con los pozos petroleros lo que ocurre con los interruptores de electricidad, que usted los abre y punto, ahí está. No, toma tiempo. Toma fuerza, toma dedicación, toma inversión. Es un asunto extremadamente complejo. Habrá que ver si eso realmente se traduce en una bajada para los bolsillos de los consumidores. No es inmediato. No va a ser inmediato, va a tardar un tiempo, ¿verdad? Bueno, gracias, señor Calderón, por estar aquí con nosotros hoy. A ustedes. Avanzamos. Hablamos ahora del turismo en Barcelona porque la Generalitat se adelanta a Ada Colau en el tema de los pisos turísticos. Ve cómo cae mal, en este caso, cuando se trata de pagar, y uno, pues bueno, luego dice que se ha equivocado y ya está. Solamente esperemos que no se abuse de este sistema, y también es verdad que nunca se han puesto en marcha webs después de un globo sonda. Pero bueno, en todo caso nos quedamos con que el Ayuntamiento de Madrid desmiente que vaya a aplicar esa tasa sobre el turismo. Y tú decías, Escolar, pasan cosas peores en este país. Por ejemplo, la llamada ley Mordaza. Por ejemplo. Pues nos ha sorprendido en las últimas horas Maduro, el venezolano Maduro, diciendo que quiere llevar la ley española a los tribunales internacionales. Maduro. La ley Mordaza represiva del franquismo español que acaba de apoyar, aprobar e imponer Rajoy, igualita la traigo para acá y pongo las mismas penas y los mismos castigos que le están imponiendo al pueblo. Yo vengo y la apruebo para Venezuela. ¿Qué creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley? La dictadura de Maduro, no sé qué cosa. Es una ley que viola los derechos humanos, que viola la Carta de Naciones Unidas, que la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la ley Mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo. Os pido un titular sobre estas declaraciones de Maduro. Titular, Natibel. Pues muy difícil dar un titular. Me parece que yo no voy a defender la ley Mordaza, desde luego no defiendo para nada la versión que da de la ley Mordaza este caballero. Es magnífico, creo que le ha hecho un favor enorme al gobierno, porque ese violador de derechos humanos atacando una ley de un gobierno democrático. Sí, que para criticar leyes restrictivas de la libertad, y la ley Mordaza lo es, creo que hay personas bastante más autorizadas que Maduro. Escolar. Completamente de acuerdo. Yo creo que él está intentando hacer política interna con España, de la misma manera que en España el gobierno hace política interna con Venezuela. A ver, que me dicen que se ha producido otra dimisión en el gabinete de Tsipras. La segunda en lo que llevamos de programa. Beatriz Zamorano, ¿quién ha sido esta vez? En un primer término hemos contado viceministra de Finanzas y ahora otra renuncia antes del debate parlamentario. Otro alto cargo del gobierno